Página 62. El adulto. Hacia los 10 meses de edad empieza a ocurrir al niño algo muy notable. Hasta aquel momento su vida ha consistido en reacciones irreflexivas e inevitables a las demandas y los estímulos esgrimidos por los que le rodean. El pequeño ser tiene un padre y un niño. Lo que no ha poseído hasta entonces ha sido la capacidad para elegir sus respuestas o para manejar lo que le rodea. No podía dirigirse a sí mismo ni salir al encuentro de la vida. Debe limitarse simplemente a tomar lo que se le daba. A los 10 meses, en cambio, empieza a experimentar el poder de la locomoción. Puede manejar objetos y empieza a trasladarse, liberándose de la prisión de la inmovilidad. Cierto que ya antes, hacia los 8 meses, el niño puede llorar a menudo y pedir ayuda para salir de una situación apurada, pero es incapaz de salir de ella por sí mismo. A los 10 meses se concentra en la inspección y la explotación de los juguetes. Según los estudios realizados por Gesell e Igl, el niño de 10 meses se divierte jugando con una taza y finge beber. Se lleva objetos a la boca y los muerde. Goza de su burda actividad motora, sentándose y jugando cuando se le ha situado en la posición adecuada, inclinándose hacia adelante e incorporándose de nuevo. Coge un juguete, da puntapiés, pasa de la posición de sentado a la de gatas, se levanta y puede agacharse. Empieza a desplazarse. Goza con ciertas actividades sociales como el juego del escondite y llevarlo todo a la boca, se mece o anda ayudándose con ambas manos, apoyadas en el suelo. Las niñas muestran los primeros síntomas de timidez ladeando la cabeza cuando sonríen. El niño de 10 meses ha descubierto que es capaz de hacer algo que brota de su propia conciencia y de su pensamiento original. Esta autorrealización es el principio del adulto. Figura 4. Figura 4. Aparición gradual del adulto a partir de los 10 meses. Los datos del adulto se acumulan como resultado de la capacidad del niño para descubrir por sí mismo, en la vida, lo que difiere del concepto enseñado de la vida, propio del padre que hay en él, y del concepto sentido de la vida, propio del niño. El adulto elabora un concepto pensado de la vida basado en el acopio y ordenación de datos. La motricidad que da nacimiento al adulto pasa a convertirse en un elemento tranquilizador en la vida posterior, cuando una persona se siente turbada y sale a dar una vuelta para despejarse. Pasear arriba y abajo, se considera a sí mismo como una manera de aliviar la ansiedad. Existe una grabación en la mente que nos dice que el movimiento es algo bueno, algo que posee una cualidad aisladora, algo que nos ayuda a ver con más claridad los problemas. El adulto, durante esos primeros años, es frágil y anda a tientas. Fácilmente lo noquean las órdenes del padre o los miedos del niño. La madre dice, a propósito de la copa de cristal, no, no. No toques esto. El niño puede retirar la mano y llorar, pero a la primera oportunidad la tocará de todos modos, para ver de qué se trata. En la mayoría de las personas, el adulto, a pesar de todos los obstáculos que se interponen en su camino, sobrevive y continúa funcionando con eficacia progresiva a medida que avanza el proceso de maduración. El adulto se ocupa principalmente de transformar los estímulos en elementos de información, y de ordenar y archivar esta información basados en la experiencia adquirida. Difiere en esto del padre, que es dictaminante de manera imitativa y quiere imponer conjuntos de normas tomadas a préstamos, y del niño, que tiende a reaccionar más abruptamente sobre la base del pensamiento prelógico y de percepciones claramente diferenciadas o distorsionadas. A través del adulto el niño puede empezar a distinguir las diferencias entre la vida tal como le fue mostrada y enseñar, el padre, la vida tal como la tenía, o la deseaba, o la imaginaba, el niño, y la vida tal como la ve por sí mismo, el adulto. Página 64. El adulto es una calculadora de datos, que elabora decisiones después de ordenar la información recibida de 3 fuentes, el padre, el niño, y los actos que el adulto ha reunido y está reuniendo, figura 5. Una de las funciones más importantes del adulto consiste en examinar los datos del padre, averiguar si son o no ciertos y si conservan actualmente su validez, y aceptarlos finalmente o rechazarlos, y en someter a examen al niño para comprobar si sus sentimientos son o no adecuados al presente o si son arcaicos y son una reacción o respuesta ante los datos arcaicos del padre. Página 65.
El objetivo no consiste en prescindir del padre y del niño, sino en ser libre para examinar esos conjuntos de datos. El adulto, como dice Emerson, no debe ser obstaculizado por el nombre de la bondad, sino que debe examinar si es bondad realmente, o maldad, para el caso, como en la decisión original, estoy mal. La revisión de los datos del padre por parte del adulto puede empezar a una edad muy precoz. El chiquillo que descubre que la mayoría de los datos del padre son dignos de confianza se siente más seguro, me dijeron la verdad. Realmente es verdad que los coches, en la calle, son peligrosos, concluye el chiquillo que ha visto cómo un coche atropellaba a su perrito en la calle. Realmente, es verdad que las cosas marchan mejor cuando comparto mis juguetes con Bobby, piensa el chiquillo a quien Bobby acaba de regalar algo que le satisface mucho. Realmente, se está mejor con las bragas secas, concluye la chiquilla que ha aprendido a ir al retrete por sí sola. Si las directrices de los padres se apoyan en la realidad, el niño, a través de su propio adulto, llegará a experimentar un sentimiento de integridad, de totalidad. Lo que ha sometido a prueba resiste la prueba. Los datos que acopia en su experimentación y su examen empiezan a constituir unas constantes en las cuales puede confiar. Sus hallazgos le confirman en lo que le fue enseñado anteriormente. Conviene poner de relieve que la verificación de los datos del padre no borra las grabaciones malas del niño, producidas por la imposición original de aquellos datos. La madre cree que la única manera de mantener apartado de la calle a Johnny, su hijito de 3 años, consiste en zurrarle, darle unos chanclazos. Johnny no comprende el peligro. Su respuesta está hecha de miedo, de ira, de frustración, y no es capaz de advertir que su madre le quiere y está protegiendo su vida. El miedo, la ira y la frustración permanecen grabados. Estos sentimientos no se borran ya cuando, más tarde, el chiquillo llega a comprender que su madre tenía razón al obrar como lo hacía, pero la comprensión de la forma en que la situación original de la infancia produjo tantas grabaciones malas de este tipo puede liberarnos de su reproducción continua en el presente. No podemos borrar las grabaciones, pero podemos decidir no reproducirlas. Otra vez, no podemos borrar las grabaciones, pero podemos decidir no reproducirlas. De la misma manera que el adulto pone al día los datos del padre para determinar cuáles de ellos son válidos y cuáles no lo son, igualmente pone al día los datos del niño para determinar qué sentimientos pueden expresarse sin peligro. En nuestra sociedad se considera apropiado que una mujer llore en una boda, pero no se considera apropiado que esa mujer le chille después a su marido, durante el banquete. Y, sin embargo, tanto el llanto como los chillidos son emociones propias del niño. El adulto mantiene la expresión emocional dentro de los límites adecuados. La función del adulto que pone al día los datos del padre y del niño aparece descrita gráficamente en la figura 6. Fig. 6. Función del adulto que pone al día los datos por medio de pruebas reales. El adulto dentro del adulto que aparece en la figura se refiere a los datos de la realidad puestos al día. La evidencia me decía en otro tiempo que los viajes espaciales son solo fantasías, hoy sé que son reales. Otra de las funciones del adulto es el cálculo de probabilidades. Esta función se desarrolla muy lentamente en el niño pequeño, y, al parecer, para la mayoría de nosotros, constituye una ardua tarea durante toda la vida. El niño se ve enfrentado constantemente a alternativas desagradables, o te comes las espinacas o te quedas sin helado, que ofrecen escaso incentivo para el examen de probabilidades. Las probabilidades no examinadas pueden constituir el substrato de muchos de nuestros fracasos conciliatorios, y las señales de peligro inesperadas pueden ser causa de más deterioros o dilaciones del adulto que las señales esperadas. Cabe establecer aquí una comparación con los indicadores automáticos de cotizaciones, que en los días de gran actividad cambista pueden llevar retrasos de horas. A veces nos referimos a esta demora con el nombre de retraso de la calculadora, para el cual constituye un remedio la vieja práctica familiar de contar hasta 10. La capacidad para el cálculo de probabilidades puede aumentarse mediante un esfuerzo consciente. Como los músculos del cuerpo, el adulto crece y aumenta su eficiencia mediante el adiestramiento y el uso. Si el adulto está alerta a la posibilidad de perturbaciones, mediante el cálculo de probabilidades puede también imaginar soluciones para resolver la perturbación si ésta se produce realmente. Sin embargo,
en situación de gran tensión, el adulto puede resultar menoscabado hasta el extremo de que las emociones lleguen a dominar de manera inapropiada. Las fronteras entre el padre, el adulto y el niño son frágiles, a veces borrosas, y vulnerables ante las señales que tienden a crear de nuevo situaciones que ya experimentamos en los días de nuestra infancia desvalida y dependiente. A veces el adulto se ve inundado por señales del tipo malas noticias, tan abrumadoras que el adulto queda reducido a la condición de mero testigo presencial de la conciliación. Un individuo que se ha encontrado en esta situación podrá decir, sabía que lo que hacía estaba mal, pero no podía evitarlo. Página 68. En la enfermedad que llamamos neurosis traumática podemos ver respuestas no realistas, irracionales, no adultas. La señal de peligro o de malas noticias afecta al padre y al niño al mismo tiempo que afecta al adulto. El niño responde como lo hizo originalmente, con un sentimiento de estar mal. Ello puede producir toda suerte de fenómenos regresivos. El individuo puede volver a sentirse como un niño pequeño, desvalido, dependiente. Uno de los más primitivos de estos fenómenos es el bloqueo mental que se da con cierta frecuencia en los hospitales psiquiátricos donde impera la política de puertas cerradas. Cuando la puerta se cierra detrás de un nuevo paciente, este se retrae de manera rápida y pronunciada. Página 69. Por esto soy contrario a que se trate a los pacientes en un ambiente donde se hace hincapié en el cuidado paternalista. Dar pábulo al niño indefenso que hay en el individuo demora el proceso reconstructivo de devolver al adulto a la función ejecutiva. El hospital ideal debería ser un cómodo motel con una zona de juegos para el niño, alrededor de un edificio clínico consagrado a actividades que favorezcan la autonomía del adulto. Las enfermeras no vestirían uniforme ni actuarían como padres cerca de los pacientes. Al contrario, las enfermeras, vestidas de calle, dedicaban sus conocimientos y su adiestramiento a ayudar a cada individuo a descubrir la identidad de su padre, de su adulto y de su niño. En nuestros grupos de tratamiento empleamos ciertas frases coloquiales clave, como, ¿por qué no permanece usted en su adulto? Cuando un miembro advierte que los sentimientos se adueñan de él. Otra de estas frases es, ¿cuál fue la conciliación original? Esto se pregunta con el fin de inducir al adulto a analizar la similitud entre la actual señal que provoca la angustia y la conciliación original en la cual el niño experimentó la misma angustia. La tarea normal del adulto consiste, pues, en comprobar los viejos datos, confirmarlos o invalidarlos, y archivarlos de nuevo para su futuro empleo. Si esta tarea se desarrolla sin obstáculos y hay una relativa ausencia de conflictos entre lo que ha sido enseñado y lo real, la calculadora puede consagrarse a una nueva e importante tarea, la creatividad. La creatividad tiene su origen en la curiosidad del niño, como ocurre con el adulto. El niño aporta el deseo de y el adulto el cómo hacerlo. Para la creatividad es esencial que la calculadora tenga tiempo. Si la computadora se halla ocupada con viejos asuntos, le queda poco tiempo para dedicarse a cosas nuevas. ¿Cómo puede haber creatividad en una persona que vive acosada por sus miedos? Página 70. Una vez comprobadas, muchas directrices del padre pasan a ser automáticas y permiten a la calculadora dedicarse a la creatividad. Muchas de nuestras decisiones, en las conciliaciones cotidianas, son automáticas. Por ejemplo, cuando vemos una flecha en una calle de dirección única, automáticamente renunciamos a ir en la dirección opuesta. No cuidamos nuestra calculadora en la ordenación minuciosa de datos sobre ingeniería de caminos, accidentes de tráfico o formas de pintar las señales. Si para cada decisión tuviéramos que partir de cero o prescindiendo enteramente de los datos soportados por nuestros padres, nuestra computadora raramente tendrá tiempo para los procesos creadores. Hay quienes sostienen que los chiquillos indisciplinados no coartados por límite alguno, son más creadores que los chiquillos cuyos padres les han impuesto ciertos límites. No creo que sea cierto. Un niño tiene más tiempo para actividades creadoras, para explorar, inventar, desarmar o armar algo si no tiene que perder tiempo tomando decisiones fútiles para las cuales cuenta con datos insuficientes. Tiene más tiempo para hacer un muñeco de nieve si no se le permite entablar una larga discusión con su madre sobre si debe ponerse chanclos o no. Si se le permite a un niño desarrollar su creatividad pintando las paredes de la sala de estar con crema para los zapatos,
no estará preparado para las dolorosas consecuencias que se producirán para él cuando haga lo mismo en casa de los vecinos. Los resultados dolorosos no producen sentimientos buenos. Hay otras consecuencias que consumen tiempo, como el que se pasa en un hospital, reponiéndose después de un encuentro experimental con un coche, en la calle. Página 71. Y es tiempo que se roba a la calculadora. Los conflictos ocupan gran cantidad de tiempo. Se produce un conflicto que consume mucho tiempo, por ejemplo, cuando lo que los padres dicen no le parece verdad al adulto. El individuo más creador es el que descubre que gran parte del contenido del padre se ajusta a la realidad. Entonces puede archivar esta información comprobada en el adulto, confiar en ella, olvidarla, y dedicarse a otras cosas, como hacer volar una cometa, cómo construir un castillo de arena, o cómo manejar el cálculo diferencial. Sin embargo, muchos chiquillos deben perder mucho tiempo a causa del conflicto que estalla entre los datos del padre y lo que ven en la realidad. Su problema más turbador es que no comprenden por qué el padre posee tal dominio sobre ellos. Cuando la verdad llama a la puerta del padre, éste dice, bueno, vamos a razonar juntos. El chiquillo cuyo padre está en la cárcel y cuya madre roba para mantener, tiene una poderosa grabación en su padre: nunca debes confiar en un policía. Por azar, conoce a un policía simpático. Su adulto ordena todos los datos relativos al amable individuo, que organiza un partido de fútbol en el solar contiguo, invita a toda la pandilla con maíz tostado, se muestra amistoso y habla en voz baja. Al chiquillo se le plantea un conflicto. Lo que ve en la realidad es diferente de lo que le han enseñado. El padre le dice una cosa, y el adulto otra. Durante el periodo en que su seguridad depende de sus padres, por tenue que pueda ser esta seguridad, probablemente aceptará el veredicto de sus padres, según los cuales los policías son malos. Así es como se transmiten los prejuicios. Las opiniones preconcebidas, generalmente negativas, hacia algo o alguien. Para un niño, puede resultar más seguro creer en una mentira que dar crédito a sus propios ojos y oídos. El padre amenaza de tal manera al niño, en un diálogo interior ininterrumpido, que el adulto abandona y deja de investigar en las zonas de conflicto. Por consiguiente, la proposición "los policías son malos" aparece como una verdad. A eso llamamos la contaminación del adulto, fenómeno que examinaremos el capítulo 6. Fin del capítulo 2. Página 73.